Esa falta de fe tuya me parece inquietante. Darth Vader. Los antagonistas tienen razón por igual. Existe en la actualidad una distancia abismal entre lo que se conoce popularmente como liberalismo y la postura conservadora tradicional. Sin embargo, ambas partes nos exigen no solo que estemos en desacuerdo con la parte contraria, sino que, además, la descalifiquemos como errónea, en el mejor de los casos, o como realmente nefasta, en el peor de los supuestos. Eso es particularmente cierto cuando la religión es el asunto de debate. Los más progresistas se lamentan del rápido avance del fundamentalismo y llaman la atención sobre la estigmatización que sufren los que no creen. Hacer notar, además, que la política se ha desviado claramente hacia la derecha con el apoyo de las megaiglesias y la movilización en masa de los creyentes más conservadores. Por su parte, los conservadores se suman a ese espíritu crítico, pero denuncian lo que ellos perciben como una sociedad progresivamente relativista y escéptica. Apuntan en ese sentido que las universidades, los medios de comunicación y las instituciones de élite principales son, en su mayoría, de tendencia secular, y además ostentan el control de los ámbitos propios de la cultura. ¿Quién tiene razón? ¿Está en alza la fe o el escepticismo? La respuesta es un rotundo sí. Los antagonistas tienen razón por igual. El escepticismo, el miedo y la oposición hacia la religión tradicionalista están creciendo en poder e influencia, pero no por ello deja de ser igualmente cierto que está en auge una creencia ortodoxa y robusta en los grupos religiosos tradicionales. El índice de población que no asiste a la iglesia aumenta de forma constante tanto en Estados Unidos como en Europa. El número de ciudadanos americanos que se declara en las encuestas sin preferencia religiosa se ha disparado, siendo el doble o el triple de la cifra correspondiente a la década anterior. 100 años atrás, la mayoría de las universidades de Estados Unidos optaron por desechar los cimientos cristianos en favor de un posicionamiento abierto a lo secular. Así, aquellos que siguen suscribiendo creencias religiosas tradicionales han quedado en desventaja respecto a su preponderancia en las instituciones con influencia cultural. Pero, en la actualidad, y en paralelo con ese creciente número de personas que se declaran sin preferencia religiosa, las iglesias que sostienen la infalibilidad de la Biblia y la creencia en los milagros aumentan en Estados Unidos y proliferan asimismo en África, Latinoamérica y Asia. En amplios sectores de Europa se observa igualmente un incremento en la asistencia a la iglesia, y aún a pesar del secularismo de la mayoría de las universidades e instituciones culturales, las creencias religiosas están también aumentando en algunos ámbitos académicos. En Estados Unidos, se estima que entre un 10 y un 25% del total de profesores de filosofía tienen una fe cristiana tradicional en evidente alza respecto al 1% de 30 años atrás. Cabe pensar que el destacado académico Stanley Fish tenía esto en mente al afirmar: cuando murió Jacques Derrida, noviembre de 2004, recibí la llamada de un periodista que quería saber qué iba a ocupar el lugar de la alta teoría y el triunvirato clásico de raza, género y clase con motor intelectual de lo académico. Mi respuesta fue inmediata y concisa: la religión. Dicho de forma breve, el mundo se está polarizando respecto de la religión. Se está volviendo más religioso y menos religioso al mismo tiempo. Hubo un tiempo en el que se creyó que la secularización de determinados países en Europa anunciaba un fenómeno semejante en el resto del mundo. Se vaticinaba que la religión o se libraba de su carácter sobrenatural y dogmático o acabaría por desaparecer. Pero la teoría de que los avances tecnológicos llevan implícita una inevitable secularización está en la actualidad cuestionada e incluso radicalmente modificada. Así, quizás ni siquiera Europa esté abocada a un futuro secular,
a la vista de un crecimiento moderado del cristianismo y un islamismo en alza exponencial.